Si deseas conocer la historia completa de lo que se mueve en los niveles más altos de la existencia, quédate hasta el final de este video, porque lo que va a revelarse aquí no es para cualquiera. El instante en que has llegado a estas palabras ya es una señal. No fue curiosidad, no fue azar. Fue tu propia memoria profunda empujándote hacia este momento. Dentro de ti algo empieza a recordar. Aunque tu mente intente explicarlo de otro modo, cada respiración que haces mientras escuchas estas frases te acerca un poco más a un umbral invisible, y ese umbral no se cruza con esfuerzo ni con teorías. Se cruza con vibración. Imagina que el mismo hecho de estar aquí es ya un rito iniciático. No necesitas templos de piedra, ni sacerdotes, ni fórmulas complicadas. Solo tu atención y tu disposición. Respira ahora con calma. Siente cómo el aire entra y sale, sin controlarlo, sin querer acelerarlo. Hazlo 3 veces. Ese gesto sencillo ya te ha llevado más lejos de lo que piensas. Porque Thoth, el guardián de los portales, no dejó un camino para seguir con los pies, sino un código para activar con la presencia. Él no era un dios perdido en las arenas de Egipto. No era solo una figura tallada en los muros. Era, y sigue siendo, una inteligencia viva, un mensajero entre mundos. Se le conoció como Yehuti, como Hermes, como Enoc, nombres distintos para la misma mente sagrada que atravesaba épocas con un solo propósito: custodiar lo eterno, proteger la verdad que no se podía borrar. El ibis con que fue representado caminaba entre el barro y la luz, recordándonos que la sabiduría no se encierra en lo puro ni en lo impuro, sino en el tránsito entre ambos. Así es Thoth, uniendo lo visible y lo invisible, midiendo no el tiempo de los relojes, sino el ritmo de las almas. Cada latido, cada inhalación, cada elección sutil formaba parte de la partitura que él sabía leer. No te equivoques. Lo que se abre ahora no es un relato más, no es un entretenimiento. Es un espejo colocado frente a ti, y en ese espejo vas a ver que la diferencia entre creer y recordar es total. Creer es un acto mental, recordar es un acto vibracional. Tu cuerpo lo sabe antes que tu mente. Cuando algo verdadero llega, la piel se estremece, el aire se espesa, los hombros se aligeran. No es sugestión, es resonancia, y es en esa resonancia donde comienza el despertar. Los antiguos lo resumieron en una frase que aún hoy se repite, aunque vaciada de su sentido: como es arriba, es abajo. Para ellos no era un adorno poético, era la clave de la geometría de lo real. Lo que vibra dentro de ti se refleja afuera. Lo que sostienes en tu campo interno inevitablemente se materializa en tu entorno. Quien comprende esto deja de ser manipulable, porque descubre que no necesita intermediarios ni dogmas. La soberanía verdadera empieza cuando reconoces que la realidad es el eco de tu frecuencia. Piensa en cuántas veces has sentido que las mismas situaciones se repetían en tu vida. Relaciones que parecen calcadas, obstáculos que se disfrazan de diferentes rostros, pero que en el fondo son el mismo patrón. Eso no es castigo ni mala suerte, es el campo respondiendo a lo que vibras. Y aquí surge la paradoja que nadie quiere aceptar. Cuanto más intentas controlar, más se resiste la vida. Cuanto más aprietas los puños, más se escapa el agua entre los dedos. El universo no responde al control, responde a la coherencia. Esta es la primera enseñanza de Thoth. La rendición no es debilidad, es magnetismo. Rendirte no significa resignarte, significa abrir el espacio para que lo que ya quieren hacer en ti tenga lugar.
Controlar es gritar, rendirse es escuchar. El control se alimenta de miedo, la rendición se alimenta de confianza. Cuando repites debo arreglar esto, debo forzar aquello, tu campo recibe el mensaje de que nada es suficiente, de que siempre falta algo, y el campo te lo devuelve multiplicado. Pero cuando en silencio susurras confío en lo que quiere emerger, todo comienza a reordenarse con suavidad. Mira dentro de ti ahora. El cuerpo nunca ha sido tu enemigo. El cuerpo es el archivo de lo que tu alma no pudo sostener. Cada tensión, cada dolor, cada síntoma es una frase escrita en lenguaje vibracional. No es casualidad que la garganta duela cuando callas lo que debías decir, que los hombros pesen cuando cargas lo que no te corresponde, que el pecho se cierre cuando escondes el amor por miedo a ser herido. Todd llamaba a esto el eco. El cuerpo es el eco del alma. Lo que no expresaste allí se traduce aquí, y sin embargo, lejos de ser un castigo, es una oportunidad. El dolor es la última forma en que la vida te pide que escuches. No es enemigo, es mensajero. Cuando pones tu mano con atención en el lugar que duele y en silencio dices te veo, te escucho, estoy contigo, no estás haciendo un acto banal, estás practicando uno de los rituales más antiguos, porque la mano no es solo carne, es la extensión del alma en el mundo. El contacto consciente reorganiza lo que estaba desordenado. No se trata de magia espectacular, sino de vibración simple y directa. Piensa en esto. Todo lo que existe fuera de ti es reflejo de lo que vibra dentro, y sin embargo, se nos enseñó a buscar siempre afuera, a obedecer estructuras, a olvidar que la verdadera llave está en la coherencia interna. Eso fue lo que los sistemas de poder no pudieron tolerar. No porque fuera peligroso en sí, sino porque liberaba. Un ser que se sabe creador no puede ser esclavo. Por eso enterraron estas verdades bajo dogmas, bajo templos de piedra y palabras huecas. Por eso se distorsionó el mensaje de los símbolos. Por eso lo simple se volvió incomprensible. Pero la vibración no se destruye, solo se oculta. Y hoy, poco a poco, vuelve a emerger. No a través de instituciones, sino a través de ti, a través de quienes recuerdan en silencio, en la intimidad de su respiración, que nunca estuvieron separados de la fuente. Esa es la verdadera gnosis, no información que acumulas, sino presencia que despierta, y ese despertar no grita, susurra. No viene en un destello ruidoso, viene en un momento íntimo en el que todo parece igual, pero tú ya no eres el mismo. Ahora respira otra vez. Inhala contando hasta 4. Sostén. Exhala contando hasta 8. Hazlo 3 veces. Siente cómo algo se aquieta dentro de ti. Esa quietud no es vacío, es el comienzo de la verdadera visión. Una visión que no depende de los ojos, sino del estado de tu conciencia. Allí, en ese silencio, empieza a abrirse el ojo oculto, el ojo que no observa formas, sino patrones, el que no analiza, sino que reconoce. Y cuando ese ojo se abre, aunque sea por un instante, comprendes que lo que buscabas estaba siempre aquí. Cuando permites que ese silencio se asiente en tu interior, comienzas a notar que la realidad misma adquiere un matiz diferente. Es como si el aire tuviera más densidad, como si los segundos se estiraran y los sonidos se volvieran más nítidos, pero al mismo tiempo más lejanos. Esa percepción no es producto de la imaginación, es el inicio de la visión interior, la que Todd llamaba ver antes de la forma. Los ojos físicos siguen viendo lo cotidiano, calles, rostros, objetos, pero el ojo oculto empieza a detectar lo que subyace,
la vibración que sostiene todo, el pulso secreto que late detrás de la materia. Los antiguos sabían que esa visión no se abría por la fuerza. Ningún esfuerzo desesperado podía forzar la entrada a esa dimensión. Al contrario, cuanto más se lucha, más se cierra la puerta. Por eso Todd no dejó fórmulas mágicas complicadas ni rituales espectaculares. Dejó claves sencillas, tan simples que resultaban invisibles para la mente ansiosa. Silencio, atención, percepción sutil, tres pilares que, cuando se sostienen juntos, encienden el centro de la visión interna. El silencio como espacio donde la mente se rinde. La atención como luz que enfoca lo sagrado en lo cotidiano. Y la percepción sutil como oído del alma que capta lo que no tiene palabras. Imagina por un instante que la realidad es como un tejido. Cada pensamiento, cada emoción, cada acto es un hilo que vibra y se entrelaza con los demás. Cuando sostienes miedo, el tejido se tensa y se oscurece. Cuando sostienes confianza, el tejido se suaviza y deja pasar la luz. Esto no es metáfora vacía. Hoy la física cuántica empieza a entrever que la conciencia participa en la construcción de lo real. El famoso experimento de la doble rendija mostró que una partícula se comporta de un modo u otro según si es observada. La observación cambia el resultado. La conciencia influye en la materia. Y aunque los científicos intenten encerrar esto en cálculos, lo cierto es que confirma lo que Todd enseñaba hace milenios. La mente es creadora. El campo responde a lo que vibras, no a lo que proclamas. Aquí está la raíz de la paradoja que mencionábamos antes. Puedes repetir 1000 afirmaciones, pero si debajo palpita la ansiedad, el campo responde a la ansiedad. Puedes decir confío, pero si tu cuerpo está en tensión, lo que se refleja afuera es esa tensión. El universo no obedece las palabras, obedece la vibración que las sostiene. Y por eso la rendición es tan poderosa, porque calma el campo, lo ordena, lo hace coherente. Rendirte no significa abandonar tus sueños, significa crear espacio para que esos sueños encuentren un cauce natural, sin fricción, sin bloqueo. Tal vez hayas notado que cuando intentas con desesperación que algo suceda, todo parece trabarse. Las llamadas no llegan, las puertas se cierran, las horas se alargan. Pero en el instante en que dejas de forzar y respiras con confianza, lo inesperado comienza a fluir. Aparecen personas en el momento preciso, surgen oportunidades que no habías calculado, incluso los problemas se suavizan. Eso no es casualidad, es la respuesta del campo a tu nueva frecuencia. Es como un río. Si nadas contra la corriente, te agotas. Si te alineas con ella, avanzas sin esfuerzo. Los iniciados en Egipto comprendían esto y lo representaban con símbolos. El Ang, esa cruz con lazo en lo alto, no era un adorno, era la llave de la vida, el recordatorio de que el aliento une lo visible con lo invisible. Cada inhalación era entrada de espíritu, cada exhalación era entrega a la materia. El escarabajo Kepri simbolizaba el sol que renace cada mañana, pero también el poder de renovarte en cada instante. El ibis de Thoth recordaba que lo sagrado habita tanto en el barro como en la luz. Estos símbolos no se estudian con la mente, se contemplan con la presencia. Si fijas tu mirada en uno de ellos durante unos minutos, respirando suavemente, sentirás que comienza a hablarte en un lenguaje que no es de palabras, sino de vibración. Y es que los símbolos son llaves. Cada uno abre un portal dentro de ti hacia una memoria que no es personal, sino ancestral.
Por eso nombres como Hermes, Enoc o Tehuti suenan extrañamente familiares incluso a quien nunca los ha estudiado. No se trata de conocimiento acumulado, se trata de memoria vibracional. Thoth no habla a la mente racional, habla al recuerdo profundo. Por eso su enseñanza no consiste en respuestas prefabricadas, sino en mostrarte el camino de regreso a las preguntas correctas. Permanece un momento en silencio. Cierra los ojos si quieres y escucha lo que se mueve en tu interior. Tal vez sientas un cosquilleo en la frente, una expansión en el pecho o simplemente una calma que no estaba allí hace unos minutos. Ese es el efecto de entrar en coherencia. Y cuanto más sostienes esa coherencia, más se transforma tu campo. No necesitas manipular la realidad como quien empuja un muro. Solo necesitas vibrar desde la presencia. Y el muro se convierte en puerta. La activación de la conciencia no es un evento grandilocuente. No se anuncia con fuegos artificiales. Es un cambio sutil, casi imperceptible, pero irreversible. Una vez que lo sientes, ya no puedes volver atrás. Es como si una cáscara hubiera caído y ahora ves con más claridad el mismo cielo, la misma calle, las mismas personas, pero algo en ti ya no encaja en las viejas historias. Y es allí donde comienza el verdadero viaje, no en lo extraordinario que ocurre afuera, sino en la transformación silenciosa que ocurre adentro. El cuerpo es el altar donde el alma deja sus mensajes más insistentes. Durante años se nos enseñó a tratarlo como una máquina, como un conjunto de piezas aisladas que se desgastan con el tiempo. Pero en la visión de Thoth, nada en el cuerpo es casual, nada está desconectado. Cada síntoma, cada dolor, cada tensión, es un eco de algo que no fue escuchado en el campo invisible de la conciencia. El cuerpo no castiga, revela. Es el último mensajero cuando todas las demás señales fueron ignoradas. Piensa en tu garganta. ¿Cuántas veces callaste lo que necesitabas expresar? Palabras que quedaron atascadas, verdades que se tragaron con miedo, emociones que se sofocaron para evitar el rechazo. La garganta, entonces, se aprieta, se inflama, duele, no porque falle, sino porque grita lo que tu alma no pudo pronunciar. Lo mismo ocurre con los hombros. Llevas sobre ellos cargas que no son tuyas, responsabilidades que nunca pediste, culpas heredadas. El peso es real, pero no solo es muscular, es vibracional. El alma se encoge y el cuerpo lo traduce en rigidez. Y en el corazón, esa presión que a veces confundes con angustia, no será la señal del amor que no dejaste salir. El corazón no se cierra por capricho. Se cierra cuando ha sido herido y decide protegerse. Pero en ese cierre también se ahoga lo más vital, la corriente de la vida. Thoth decía que el cuerpo es la última página donde se escriben todas las historias no contadas. Lo que no pudo sostener el alma, lo absorbe la carne, pero no lo hace por venganza, lo hace por lealtad. El cuerpo intenta protegerte, intenta adaptarse a lo que sientes, aunque eso le cueste equilibrio. Por eso enferma, no de debilidad, sino de fidelidad. Y cuando ya no puede sostener más, rompe el silencio y muestra lo que estaba oculto. El dolor aparece no como un enemigo, sino como un aliado que exige tu atención. Detente ahora un instante. Lleva tu mano a la parte del cuerpo que en este momento llama tu atención. Tal vez sea un lugar con dolor, con tensión, o simplemente un área donde sientes una vibración diferente. Apoya la mano allí y, sin pronunciar palabra, susurra desde dentro. Te veo, te escucho, estoy contigo,
Siente el calor de tu palma. Siente cómo ese calor no es solo físico, sino energético. Es tu presencia transmitiéndose en gesto. Eso que parece tan sencillo es uno de los rituales más olvidados y al mismo tiempo más poderosos. Porque el cuerpo no necesita más lucha, necesita reconocimiento. Los antiguos sabían que cada órgano hablaba su propio lenguaje. Los pulmones guardan los llantos no liberados, las penas calladas, las palabras que nunca salieron. El estómago guarda las verdades que no supiste digerir, las situaciones que tragaste sin procesar. La piel responde a la mirada de los otros, pero sobre todo a la tuya. Refleja las partes que rechazaste de ti mismo, lo que escondiste para encajar. Nada de esto es castigo, es coherencia vibracional. La energía no miente. Si no se libera en el alma, se graba en el cuerpo. Y aquí está la enseñanza más profunda. Sanar no es atacar al cuerpo, es escucharlo. La verdadera curación comienza cuando entiendes que cada dolor es una frase incompleta, cada síntoma una palabra en un idioma que olvidaste. Cuando dejas de verlo como enemigo y lo ves como mapa, todo cambia. El cuerpo señala con precisión dónde tu energía se desvió, dónde te abandonaste a ti mismo, dónde dejaste de confiar en tu verdad. Escucharlo no sustituye cuidados ni tratamientos, pero les da sentido, porque no basta con silenciar el síntoma si el campo sigue desordenado. El cuerpo seguirá hablando hasta que atiendas la raíz vibracional. Este principio, que hoy empieza a reconocerse incluso en la biología moderna, fue enseñado por Todd hace milenios. No se trata de misticismo vago, se trata de la ley de correspondencia energética. La carne es sombra del campo. Si el campo se fractura, la carne lo refleja. Es como el molde y la figura. Cuando el molde está dañado, la figura no puede salir intacta. Así de simple, así de directo. Por eso Todd no sanaba manipulando lo externo, sino reorganizando el campo invisible. Cuando el campo se armoniza, el cuerpo responde por resonancia, como un instrumento que recupera su tono cuando se le afina la cuerda. El eco de esta enseñanza lo encuentras en muchas tradiciones. Bruce Lipton, miles de años después, mostró que las células no responden solo a la genética, sino al entorno energético y emocional que las rodea. El miedo sostenido cambia la química interna, debilita y desgasta. La confianza y la gratitud generan señales que fortalecen. La ciencia lo confirma con otros nombres, pero la esencia es la misma. La energía ordena la materia. Cierra los ojos un instante. Respira profundamente. Lleva la atención a una parte de tu cuerpo que sientas tensa o incómoda. No la juzgues, no intentes cambiarla. Solo obsérvala. Nota qué emoción se esconde allí, qué recuerdo olvidado pulsa en silencio. No necesitas resolverlo ahora, solo necesitas escucharlo. Esa escucha ya empieza a reorganizar el campo, porque donde pones atención con presencia, llevas luz, y donde entra la luz, lo que estaba roto comienza a alinearse. El cuerpo es un templo vivo, no uno de piedra ni de columnas, sino de carne y vibración. Cada dolor es un incienso encendido pidiendo tu mirada. Cada síntoma es un canto que quiere ser interpretado. Si lo ignoras, grita. Si lo escuchas, revela. Y en esa revelación encuentras no la enfermedad, sino el camino de regreso a ti mismo. Quédate con esa sensación, no corras a entenderla. Solo permite que la mano siga en el lugar elegido, respirando suavemente, sin expectativa. Ese gesto es ya un puente entre el alma y la carne, un recordatorio de que nunca estuvieron separados. Así se activa el código olvidado, no con fórmulas secretas, sino con la simplicidad de la presencia.
Y es en esa simplicidad donde comienza a resonar la voz de Thoth, no como mito lejano, sino como frecuencia que hoy, ahora, vibra en ti, si has llegado hasta aquí. Ya sabes que el cuerpo habla en un idioma silencioso, pero hay otra forma de lenguaje que Thoth preservó a lo largo de milenios, el de los símbolos, porque lo que no podía escribirse en palabras, lo que no podía transmitirse en doctrinas, se grababa en geometrías, en imágenes, en proporciones. Los símbolos no fueron nunca simples adornos de templos o decoraciones de manuscritos. Fueron llaves. Cada línea, cada curva, cada proporción escondía un código vibracional capaz de abrir puertas en la conciencia de quien lo contemplara con atención. Mira la figura del Ankh, por ejemplo. No es solo una cruz con un lazo en su cima. Es la unión de lo vertical y lo horizontal, del cielo y de la tierra, del espíritu y de la materia. Al contemplarla, el alma recuerda que la vida no se sostiene en la lucha entre opuestos, sino en su unión. Y esa unión no se comprende con la mente. Se siente en el cuerpo, en el campo sutil, como si la vibración misma del símbolo comenzara a ordenarte desde dentro. O piensa en el ojo de Horus. Muchos lo conocen como un amuleto de protección, pero su verdadero poder está en que representa la visión que va más allá de lo físico, la percepción que atraviesa el tiempo. No se trata de mirar más fuerte, sino de ver con la conciencia despierta. Cuando el iniciado meditaba frente a este símbolo, no lo hacía para invocar un poder externo, lo hacía para activar el ojo interno, ese que se abre en silencio cuando la mente se aquieta y la presencia se expande. Los símbolos eran mapas para recordar lo que ya estaba dentro. Por eso, al contemplarlos, a veces sentimos un estremecimiento, una atracción inexplicable. No es superstición, es memoria ancestral. Algo en tu interior reconoce la geometría que ya habías contemplado en otro tiempo, en otro espacio. Y ese reconocimiento vibra como un acorde olvidado que vuelve a sonar. Thoth sabía que la mente olvida, pero la vibración recuerda. Por eso sembró su sabiduría en formas que resisten al tiempo. La tabla esmeralda, con frases tan breves que parecen enigmáticas, no fue escrita para ser entendida con lógica, sino para ser sentida. Como es arriba, es abajo. Esa simple línea encierra una arquitectura completa de la realidad. Es la declaración de que lo sutil y lo material son reflejos, de que lo visible no es más que la sombra de lo invisible, y al meditar en ella, no solo la comprendes, la vives. Empiezas a notar que tu mundo externo cambia cuando tu estado interno cambia, y entonces dejas de ser prisionero de las circunstancias para convertirte en co-creador. La ciencia moderna, sin quererlo, comienza a confirmar esto. El experimento de la doble rendija mostró que una partícula se comporta de manera diferente cuando alguien la observa. La conciencia modifica la materia. Eso que para la física resultó un escándalo. Thoth ya lo había dicho de otra forma. Todo es mente, todo es vibración. No hay objeto, no hay cosa, no hay forma que no sea antes una frecuencia. Imagina ahora que cada símbolo es como una nota musical. Uno solo puede ser bello, pero cuando varios se combinan, crean una melodía. Así funcionaban los templos antiguos. No eran edificios para rezar, eran espacios construidos como partituras de piedra. Cada proporción, cada alineación con las estrellas, cada jeroglífico grabado en las paredes. Estaba dispuesto para crear un campo vibracional. Entrar allí no era entrar en un lugar, era entrar en una frecuencia.
Y este es el secreto que se nos ocultó: que los símbolos no eran superstición, eran tecnología vibracional. Una tecnología tan avanzada que no necesitaba cables ni máquinas, porque operaba directamente en la conciencia. No se trataba de creer en ellos, se trataba de entrar en resonancia con lo que evocaban. Por eso el poder de los símbolos nunca pudo ser destruido, solo distorsionado. Quienes quisieron mantener a la humanidad bajo control los vaciaron de sentido, los redujeron a decoración o a superstición, alejando a las personas de la vibración original. Sin embargo, algo sucede cuando vuelves a mirarlos con otros ojos, cuando no buscas en ellos un amuleto que te dé suerte, sino un espejo que te devuelva tu propia grandeza. El Ankh deja de ser un colgante y se convierte en la certeza de que la vida fluye en ti. El ojo de Horus deja de ser un dibujo y se convierte en la activación de tu visión interna. La tabla esmeralda deja de ser un texto antiguo y se convierte en un código que reordena tu mente y tu campo energético. Haz la prueba. Elige un símbolo, cualquiera que resuene contigo. Colócalo frente a ti. Respira suavemente y míralo no como un objeto, sino como una puerta. No pienses en él, no analices su forma. Solo obsérvalo en silencio y permite que algo en ti responda. Al cabo de unos minutos sentirás un cambio sutil, el tiempo se dilata, la mente se calma, una vibración recorre tu cuerpo. Eso no es sugestión, es alineación. Estás recordando un idioma que no se habla con palabras, sino con geometría. Y así, los símbolos se convierten en un puente entre mundos. No son restos de un pasado muerto, son llaves vivas esperando a ser giradas por quien se atreve a mirar con presencia, porque al final, Thoth nunca quiso adoradores, quiso buscadores, y cada símbolo es una invitación a buscar dentro lo que afuera solo se refleja. El silencio ha sido siempre malinterpretado como ausencia, como vacío, como un simple apagón de sonidos. Pero en las enseñanzas de Thoth, el silencio era el verdadero portal. Allí donde la mente deja de insistir y el cuerpo deja de tensarse, se abre una grieta imperceptible por donde comienza a filtrarse la otra realidad. No hablamos de un silencio superficial, como el que se da en una habitación sin ruidos. Hablamos de un silencio vivo, lleno, un silencio que respira y que pulsa, un silencio que se convierte en el espacio fértil donde la conciencia se expande. Cuando cierras los ojos y te atreves a soltar el murmullo constante de tus pensamientos, al principio solo encuentras incomodidad. La mente grita más fuerte. Recuerda pendientes, revive conversaciones pasadas, inventa preocupaciones futuras. Parece que el silencio sea imposible. Pero si atraviesas esa primera capa y te quedas, algo comienza a suceder. La corriente mental pierde fuerza y emerge un fondo diferente, un lugar donde ya no hay tanto que decir ni que explicar, sino un reconocimiento sutil. Ya estás aquí. Ese instante, aunque breve, es la antesala de un portal. Thoth lo describía como el umbral entre los mundos. Los iniciados sabían que no hacía falta viajar a templos escondidos ni buscar fórmulas complejas. El portal más poderoso estaba dentro, en ese centro donde el ruido se disuelve. Allí, la percepción cambia. Los sonidos externos parecen alejarse. El cuerpo se siente más ligero. El tiempo se dilata. Es como si hubieras atravesado un velo delgado y, de pronto, todo adquiriera otra densidad. Y lo sorprendente es que no se trata de una experiencia extraordinaria reservada a unos pocos. Es algo que todos hemos sentido alguna vez.
aunque no lo hayamos nombrado. Ese segundo en el que el mundo parece suspenderse y lo cotidiano revela una profundidad inesperada. La ciencia empieza a rozar este misterio. Los estudios sobre ondas cerebrales muestran que en estados de silencio profundo, el cerebro cambia su frecuencia. De las ondas rápidas del estrés pasa a las más lentas y coherentes, donde se activan procesos de regeneración, creatividad y conexión intuitiva. Pero lo que la ciencia mide como ondas, los antiguos lo conocían como vibraciones del alma, porque en ese estado no solo descansa tu cuerpo, se abre tu percepción a otra capa de la realidad. Imagina el silencio como un espejo de agua. Si lo agitas con pensamientos constantes, las ondas distorsionan tu reflejo y no ves nada claro. Pero cuando el agua se calma, la superficie se vuelve translúcida y revela lo que estaba oculto en el fondo. Así funciona el silencio. No añade nada nuevo, revela lo que ya estaba, pero no podías percibir por el ruido interno. Y es allí, en ese espejo calmado, donde comienzan a abrirse los portales de conciencia. Los textos antiguos hablaban de estos portales como puntos de intersección entre dimensiones. Lugares donde el tiempo y el espacio se vuelven maleables, donde lo invisible toca lo visible. No eran puertas físicas, sino estados vibracionales, y el acceso a ellos no se lograba con fuerza ni con rituales complicados, sino con la pureza del silencio interior. Cuando el iniciado permanecía en quietud, sin lucha, sin expectativa, el campo sutil se afinaba y resonaba con frecuencias más altas. En ese instante, podía percibir realidades que antes estaban veladas, símbolos que brillaban, voces que no provenían de afuera, visiones que no eran imaginación sino memoria vibracional. Lo mismo puede sucederte a ti ahora. Cierra los ojos, respira, deja que el aire entre y salga sin controlarlo. No intentes fabricar silencio, solo permite que el ruido se vaya apagando. Escucha los espacios entre un pensamiento y otro. Esos espacios son grietas diminutas que conducen a la vastedad. Si permaneces allí, aunque sea unos segundos, sentirás una expansión que no puede explicarse con palabras. Es como si algo más grande que tú respirara contigo. Ese es el inicio de un portal. Thoth llamaba a este estado el ojo oculto, no porque estuviera en un órgano físico, sino porque era un centro de visión que se activaba en silencio. Un ojo que no mira objetos, sino que atraviesa velos, que no analiza, sino que reconoce. Ese ojo es el que se abre cuando entras en silencio verdadero, cuando el mundo exterior sigue igual, pero tu percepción se abre como un abanico y empiezas a notar lo invisible en lo visible. Lo más desconcertante de todo esto es su simplicidad. No necesitas fórmulas mágicas, no necesitas invocaciones teatrales, solo silencio. Y precisamente por eso fue ocultado, porque lo simple es difícil de controlar, porque un ser humano que accede a portales de conciencia sin mediadores, sin instituciones, sin doctrinas, es un ser soberano, y la soberanía interior es lo único que el sistema externo teme. Ahora, imagina que cada vez que eliges el silencio en lugar del ruido, estás tocando un umbral, que cada respiración consciente es un paso hacia esa puerta, que cada momento en que decides no reaccionar, sino observar, estás girando la llave, y poco a poco, comienzas a notar lo que parecía imposible, que no estabas encerrado en el mundo físico, que siempre hubo aperturas, siempre hubo caminos invisibles esperándote. Este es el verdadero poder del silencio. No te aísla, no te apaga, te conecta, te convierte en puente. Y al cruzar ese puente, comprendes que los portales no están en lugares sagrados apartados del mundo,
sino en el interior de tu propia presencia. Cada vez que eliges escuchar más allá del ruido, la puerta se abre, y en ese instante, lo invisible empieza a moverse a través de ti. La respiración ha sido siempre subestimada porque la mente la considera automática. Un proceso biológico sin misterio. Sin embargo, Thoth la llamaba el hilo invisible que une el alma con la carne. Decía que cada inhalación es una entrada de lo sutil hacia lo denso, y cada exhalación una liberación de lo que ya no sirve. Un puente constante entre mundos que pocas veces reconocemos. En el acto más cotidiano se esconde una de las llaves más poderosas para abrir portales de conciencia. Cuando respiras de manera inconsciente, tu aire se queda en la superficie, se detiene en el pecho, es corto, rápido, reflejo de un cuerpo que vive en alerta. Ese patrón no solo oxigena menos, también informa al campo sutil que algo no está en calma. La vibración se contrae, el flujo se interrumpe, pero cuando tu respiración se vuelve consciente, todo cambia. El aire baja hasta el abdomen, se expande, se suaviza. El cuerpo entiende que ya no está en peligro. El campo entiende que puede abrirse. Y es en ese cambio, tan simple, donde se empieza a formar la coherencia que abre la puerta. Imagina por un momento que cada inhalación es como un río de luz que entra en ti, recorriendo cada célula, acariciando cada rincón que olvidaste. Y que cada exhalación es una corriente que arrastra el peso acumulado. Los miedos, los pensamientos densos. No necesitas visualizar demasiado. Basta con sentir, porque el cuerpo reconoce esa señal sin que la mente intervenga. Al cabo de unos minutos de respiración consciente, la energía cambia, el tiempo se percibe distinto, la mente se calma, el silencio se vuelve más profundo. Thoth enseñaba ejercicios sencillos. Uno de ellos consistía en inhalar contando hasta 4, sostener la respiración en silencio contando nuevamente hasta 4, y luego exhalar contando hasta 8. Este ritmo no era casual. 4 representa el equilibrio de la materia. Los 4 puntos cardinales. Los 4 elementos. 8 es el número del infinito. El lazo que une lo finito con lo eterno. Al sostener y alargar la exhalación, el cuerpo aprendía a soltar más de lo que retenía, y el alma se entrenaba en confiar. Hoy la neurociencia empieza a descubrir lo mismo. Se habla del nervio vago, ese gran canal que conecta el cerebro con el corazón y con los órganos vitales. Cuando respiras profundo y lento, activas este nervio y el cuerpo entra en coherencia. La frecuencia cardíaca se armoniza. La mente reduce el ruido. La percepción se expande. Es un estado medible, observable, pero que en realidad los antiguos ya conocían como apertura de portales. Porque un sistema nervioso en calma es la puerta vibracional para acceder a realidades más sutiles. Haz la prueba ahora. Inhala lentamente contando 4. Sostén el aire un instante y luego exhala contando 8. Hazlo 3 veces. Nota cómo el cuerpo se ablanda, cómo la mente empieza a ceder. No necesitas nada externo. No requieres un templo ni un maestro, solo aire, solo presencia. Esa es la magia de esta llave, que siempre estuvo contigo, pero hay un secreto aún más profundo. No es solo el ritmo lo que abre el portal, es la conciencia con la que respiras, porque puedes inhalar con miedo y exhalar con prisa, y el campo lo registra como tensión. O puedes inhalar con gratitud y exhalar con entrega,
y el campo responde como expansión. La respiración, entonces, no es mecánica, es lenguaje. Cada ciclo es una frase que envías al universo. Cuando respiras en paz, dices sin palabras, confío, y el campo responde con apertura. Todd lo resumía así: respirar es recordar, recordar que no eres solo cuerpo, que no estás separado del todo. Cada respiración consciente es un regreso al presente, un ancla que te coloca de nuevo en el centro. Es el lugar donde los portales vibran más claros, y cuanto más entrenas esa conciencia, más fácil se vuelve habitar en la intersección de mundos. No porque fuerces nada, sino porque sostienes la llave sin soltarla. Imagina ahora que estás en un templo antiguo. El aire es denso, las paredes cubiertas de jeroglíficos. La luz entra en un ángulo preciso. Los iniciados no pronuncian palabras, solo respiran juntos, al unísono, creando un campo compartido de vibración. Cada inhalación es como un canto silencioso, cada exhalación como un acorde invisible. En ese instante, el espacio mismo se transforma. No hay separación entre sus cuerpos y el aire, entre sus pensamientos y el campo. El templo vibra, el portal se abre. Eso mismo puedes recrear aquí y ahora, porque el templo no estaba en la piedra, estaba en la respiración. El aire es el mensajero que nunca te abandona. Desde el primer momento hasta el último, siempre está ahí, entrando y saliendo. Pero si lo conviertes en un acto consciente, deja de ser solo biología y se transforma en rito. Cada inhalación se vuelve una entrada al misterio, cada exhalación una ofrenda al universo. Y en esa danza simple, los portales que parecían cerrados empiezan a responder. El tacto es quizá el gesto más olvidado de todos los lenguajes del espíritu. Se nos enseñó a usar las manos para trabajar, para empujar, para manipular la materia, pero casi nunca para escuchar. Y sin embargo, Todd decía que la mano es el rayo visible del alma, que cada vez que tocas con presencia no estás solo acariciando la piel o moviendo un objeto, estás transmitiendo vibración. El tacto consciente no es contacto físico, es canalización, es reconocimiento silencioso de lo invisible. Piensa en los niños pequeños. Cuando sienten dolor, instintivamente llevan su propia mano al lugar donde duele. No lo aprendieron, lo recuerdan, porque en ellos todavía está viva la memoria de que la mano calma, organiza, transmite. Ese gesto que parece tan natural es en realidad uno de los rituales más antiguos de la humanidad. Y con el tiempo, cuando nos enseñan a desconfiar de lo sutil, lo olvidamos. Dejamos de usar la mano como extensión del alma y la reducimos a herramienta mecánica. Pero el código permanece dormido, esperando a ser reactivado. Coloca ahora tu mano sobre tu pecho, sin intención de forzar nada. Solo apóyala y siente el calor que se genera. No es solo calor físico, es energía que se despliega. Es un lenguaje que el cuerpo entiende sin necesidad de palabras. Cuando dices en silencio te veo, te escucho, estoy contigo y acompañas esa frase con el tacto, el cuerpo responde. La respiración se suaviza, la tensión disminuye, un nudo invisible empieza a desatarse. Esto no es sugestión, es coherencia vibracional. El alma se siente reconocida y el cuerpo lo traduce en alivio. Thoth llamaba a esto el ritual del sanador invisible, porque la sanación no se producía en fórmulas complicadas ni en pócimas extrañas, sino en la simpleza de volver a tocar con presencia. La mano es puente entre el campo y la carne. Cuando la colocas en un punto que duele, no estás empujando para que el dolor se vaya. Estás recordándole a ese punto que no está solo,
que puede liberar lo que carga. Y al recibir esa señal, el campo se reorganiza. Los antiguos iniciados practicaban este arte en silencio. Ponían sus manos sobre los enfermos, no para imponer una fuerza externa, sino para acompañar al cuerpo a recordar su propia armonía. Era más un acto de escucha que de acción, porque la mano consciente no invade, reconoce, no manipula, sostiene, y en ese sostén, lo bloqueado comienza a moverse. La ciencia moderna empieza a intuirlo. Estudios sobre el tacto muestran que una caricia consciente regula el sistema nervioso, baja los niveles de estrés, fortalece la inmunidad. Pero lo que los números miden apenas roza la superficie de lo que realmente ocurre. Lo que en verdad se mueve es vibración. Cuando una mano toca con atención, abre un canal entre dos campos. La información fluye, la energía se equilibra, el silencio se llena de presencia. Imagina que tu mano es un sol pequeño. Cada vez que la apoyas con sinceridad sobre tu cuerpo, emite luz, calor, orden. Esa luz no es metafórica, es vibración real que el campo recibe. El cuerpo comienza a sentirse acompañado y responde liberando lo que llevaba reprimido. Y en esa liberación no solo se alivia un dolor, se abre un espacio de conciencia, porque el tacto consciente no solo sana tejidos, sana memorias. Es como si dijeras a la parte olvidada de ti mismo: no te abandono más. Hazlo ahora, aunque sea un instante. Pon tu mano en el lugar que sientas. No intentes cambiar nada. Solo quédate. Escucha con la palma, no con los oídos. Permite que la vibración se mueva en silencio. Tal vez notes un calor que aumenta, un pulso que aparece, una emoción que sube. Eso es la respuesta. No lo juzgues, no lo controles. Deja que fluya. Ese gesto es ya una reactivación del código que Thoth dejó en los templos. Un código demasiado simple para las mentes que siempre buscan complejidad, pero demasiado poderoso para quien se atreve a practicarlo. Así el tacto se convierte en oración muda, en puente entre lo visible y lo invisible. No necesitas palabras grandilocuentes, no necesitas fórmulas secretas, solo tus manos, tu respiración y tu presencia. Con eso basta para que el campo empiece a recordar. Y cuando el campo recuerda, el cuerpo sigue, porque siempre fue sombra, siempre fue reflejo. En ese instante comprendes que nunca estuviste roto, solo estabas desalineado, y que el regreso no requiere lucha, sino sencillez, respiración, tacto, silencio. 3 llaves que abren el mismo portal. 3 gestos que parecen demasiado pequeños para tanto misterio, pero que sostienen la vibración que cambia todo. Y en esa simplicidad, lo sagrado regresa, no como un concepto, sino como una experiencia viva en ti. La memoria no está guardada únicamente en tu cerebro como archivos en una biblioteca. La memoria real, la que dicta cómo percibes el mundo y cómo respondes a él, está grabada en tu campo vibracional, cada emoción no expresada, cada palabra que se tragó tu voz, cada mirada que hirió sin sonido. Deja una huella que no desaparece con el paso del tiempo. Esa huella se convierte en vibración sostenida y, como toda vibración, busca expresarse, y cuando no encuentra salida consciente, se manifiesta en patrones de vida repetidos, en bloqueos internos, en síntomas físicos que parecen surgir de la nada. Thoth explicaba que lo que llamamos destino no es más que la suma de esas memorias no liberadas. No se trata de un plan impuesto desde fuera, sino del eco constante de lo que vibra en nuestro interior. La memoria emocional funciona como un imán.
Atrae experiencias similares para repetirse una y otra vez hasta que seas capaz de reconocerla y disolverla. Por eso tantas veces te encuentras con la misma situación disfrazada de personas distintas, con el mismo dolor aunque cambien las circunstancias. No es casualidad, es vibración. Piensa en un trauma de infancia. Tal vez fue un rechazo, una palabra que te hizo sentir pequeño, una ausencia que dejó frío en tu corazón, aunque la mente lo haya olvidado. El campo lo recuerda. Esa memoria se mantiene viva, moldeando cómo reaccionas, cómo amas, cómo te defiendes, y mientras no se libera, sigue creando realidades que confirman su propia existencia. Es como una melodía desafinada que se repite al fondo, coloreando cada experiencia sin que te des cuenta. La ciencia empieza a entrever esto en lo que llaman memoria somática. El cuerpo recuerda lo que la mente niega. Pero lo que Todd enseñaba iba más allá. El cuerpo es solo el escenario donde se proyecta la vibración que llevas en el campo. Si no reorganizas esa vibración, el patrón regresa con otro rostro, en otra situación, pero con el mismo aprendizaje pendiente. Haz una pausa y piensa en aquello que más se repite en tu vida. Tal vez relaciones que siempre terminan igual, oportunidades que nunca llegan a concretarse, emociones que vuelven una y otra vez como un ciclo. Eso no es mala suerte, es memoria vibracional pidiendo ser reconocida, y cuanto más la ignoras, más fuerte se hace, porque la energía no desaparece, se transforma o se repite. Todd decía que el campo es un archivo vivo. Allí está inscrito todo lo que experimentaste, no en palabras, sino en frecuencias, y ese archivo responde a tu atención. Si sigues alimentando la memoria con miedo o con resistencia, el patrón se fortalece. Pero si la observas con presencia, sin juzgarla, comienza a disolverse. No porque la borres, sino porque la integras. La memoria deja de ser herida y se convierte en sabiduría. Imagina ahora que estás frente a un espejo. Cada recuerdo no liberado es como una mancha en el cristal. Puedes frotar el reflejo, puedes intentar modificar la imagen que ves, pero la mancha seguirá allí hasta que limpies el espejo mismo. Así funciona tu campo. No sirve de nada luchar contra lo externo si la raíz vibracional sigue manchada. Solo al limpiar dentro, la realidad afuera cambia. Haz un pequeño ejercicio. Cierra los ojos y piensa en una situación dolorosa que se haya repetido en tu vida. No busques explicaciones, no analices. Solo siéntela en el cuerpo, donde vibra, en el pecho, en el estómago, en la garganta. Coloca tu mano allí y respira. No intentes expulsarla, solo dale espacio. Dile en silencio: te reconozco, puedes estar aquí. Al hacerlo, lo que estaba comprimido empieza a aflojar. La memoria deja de estar atrapada y comienza a transformarse. Esa transformación no es inmediata ni espectacular, pero es real. Es el inicio de una nueva vibración. Los antiguos lo llamaban alquimia interior. No se trataba de convertir plomo en oro externo, sino de transmutar las memorias densas en sabiduría luminosa. Y ese proceso no ocurre en laboratorios. Ocurre en el silencio de tu respiración, en la sinceridad de tu tacto, en la valentía de mirar lo que habías negado. Porque cada memoria liberada es un trozo de energía que regresa a ti, listo para crear desde otro lugar. Así comprendes que no eras prisionero del pasado. Eras prisionero de la vibración que no querías sentir. Y cuando te permites sentirla con presencia, dejas de repetirla.
Lo que parecía un destino inevitable se revela como un eco que al fin encontró escucha. Y en ese instante, el futuro deja de estar atado. Se abre el campo de lo posible. La resistencia es quizá la trampa más sutil en el camino espiritual. Creemos que al resistir algo lo estamos enfrentando, que al luchar contra el dolor o contra el miedo lo estamos venciendo. Pero Thoth advertía que la resistencia es en realidad un pacto secreto con aquello que intentas rechazar. Porque todo lo que resistes recibe tu energía. Cada vez que dices esto no debería estar aquí. Estás afirmando su presencia y fortaleciéndola. El campo no entiende tus intenciones superficiales. Solo recibe la vibración que sostienes, y la vibración de la resistencia es tensión, es fricción, es la orden silenciosa de perpetuar lo mismo una y otra vez. Mira cómo funciona en tu vida cotidiana. Cuando surge una emoción incómoda, inmediatamente intentas taparla, distraerte, justificarte, apurarte en resolverla. Piensas que así la estás dominando, pero en realidad la estás fijando en tu campo. El universo refleja no lo que dices querer, sino lo que vibras en lo profundo, si vibras rechazo. La vida responde con más situaciones que confirmen aquello que rechazas. Por eso los patrones parecen inquebrantables, porque tu misma resistencia es la que los alimenta. Thoth lo explicaba con un principio hermético sencillo. Lo que niegas persiste, lo que abrazas se transforma. Y no se trata de resignación pasiva. Se trata de comprender que la verdadera rendición no es rendirse a la derrota, sino al flujo de lo que ya es. La rendición vibracional es el arte de soltar la tensión interna para que la energía encuentre otro cauce. Es decirle al universo con el corazón abierto, confío en lo que se revela, incluso si duele, incluso si no lo entiendo. Imagina sostener un puñado de agua en tu mano. Si aprietas con fuerza para no perderla, el agua se escurre entre tus dedos. Cuanto más aprietas, menos queda. Pero si aflojas la mano y permites que repose en tu palma abierta, el agua permanece. Así funciona la vida. La resistencia es el puño cerrado. La rendición es la mano abierta. Solo en esa apertura lo que necesitas realmente puede quedarse contigo. La física cuántica lo insinúa a través del efecto del observador. Cuando mides con rigidez, colapsas la realidad en un patrón estrecho que refleja tu tensión. Cuando observas con apertura, el campo se despliega en mayores posibilidades. La rendición es esa observación abierta. No controlas, no impones. Reconoces, y en ese reconocimiento, la vibración cambia. Haz la prueba ahora. Piensa en algo que llevas resistiendo desde hace tiempo. Puede ser una emoción, una situación, un recuerdo. Siéntelo en el cuerpo. Nota dónde se instala la tensión. Y en lugar de empujarla, de querer que se vaya, haz lo contrario. Respira y dile internamente, puedes estar aquí. No te rechazo más. Quédate unos instantes así, sin expectativa. Lo que sucede es sutil pero profundo. La energía deja de pelear y comienza a reorganizarse, porque la vibración de la aceptación abre un canal que la resistencia había cerrado. Thoth llamaba a esta práctica el arte del retorno, porque en el momento en que dejas de resistir, la energía regresa a su cauce original. Lo que parecía enemigo se convierte en maestro. Lo que parecía obstáculo se convierte en portal. La rendición no es debilidad, es confianza radical. Es elegir vibrar en coherencia con la vida en lugar de forzarla. Y en esa rendición surge algo que ninguna técnica puede fabricar. La paz
Una paz que no depende de que las circunstancias cambien, sino de que tu frecuencia se libere del bucle de resistencia. Desde esa paz, los patrones comienzan a deshacerse por sí solos, como nudos que se aflojan cuando dejas de tirar de las cuerdas, y entonces comprendes que el verdadero poder no estuvo nunca en controlar la realidad, sino en alinearte con ella. Cuando aceptas profundamente lo que es, sin lucha, se abre un espacio vibracional nuevo. Ese espacio es fértil, creativo, magnético. Allí los milagros no se fuerzan, aparecen, porque la rendición no elimina tu intención, la potencia. Es como si el universo hubiera estado esperando que dejaras de interferir para poder entregarte lo que siempre estuvo disponible. Así la resistencia, que antes parecía tu única defensa, se revela como tu mayor prisión, y la rendición, que parecía tu derrota, se revela como tu mayor liberación. Ese es el giro que Todd quería que recordaras, que la vida no se conquista, se permite, que la vibración no se ordena con fuerza, sino con confianza, y que solo cuando sueltas el afán de controlar, la corriente vuelve a fluir. La verdadera alquimia no se encontraba en los hornos de los antiguos ni en la búsqueda obsesiva de convertir plomo en oro. Thoth enseñaba que la alquimia más poderosa era invisible. La unión vibracional entre la intención clara y la rendición profunda. Dos fuerzas que parecen opuestas, pero que en realidad se complementan como el día y la noche, porque la intención sin rendición se convierte en tensión, y la rendición sin intención se convierte en dispersión. Solo cuando ambas se abrazan surge la coherencia que abre los caminos de la creación. La intención es el fuego que enciende la visión. Es declarar con el alma: esto es lo que elijo vivir. No es capricho ni deseo superficial. Es la claridad vibracional de aquello que quieres experimentar como expansión de tu ser. La intención marca la dirección. Dibuja la forma en el campo cuántico. Le da al universo un contorno con el cual trabajar. Pero si a esa intención la acompañas de ansiedad, de prisa, de necesidad, la forma se colapsa en tensión. El campo responde a lo que vibras, no a lo que piensas, y entonces en lugar de abrir caminos, los bloqueas. La rendición, en cambio, es el agua que suaviza, que confía, que deja espacio. Es el gesto de soltar la rigidez y permitir que la vida traiga su propio ritmo, sin intención. La rendición se convierte en inercia, en pasividad, pero unida a la intención, se transforma en magnetismo puro. Es como plantar una semilla y luego soltar la necesidad de arrancarla cada día para ver si crece. La intención siembra, la rendición permite que florezca. Todd decía que esta unión era la tecnología espiritual más poderosa que existe, porque no dependía de rituales externos, sino del estado vibracional interno. Intención y rendición crean una frecuencia coherente que el campo no puede ignorar. Es el punto exacto donde la mente y el corazón se encuentran, donde la visión se sostiene con claridad y al mismo tiempo se libera con confianza. Allí, el universo no responde con resistencia, sino con sincronía. Imagina que estás de pie frente a un río. Tu intención es el puente que dibuja hacia dónde quieres ir. Tu rendición es la corriente que te lleva. Si intentas cruzar sin puente, te pierdes. Si construyes un puente pero te niegas a entrar en el agua, nunca avanzas. Pero si unes ambas, entonces caminas confiado, sabiendo que el puente sostiene tu dirección y la corriente sostiene tu viaje. La ciencia ofrece un reflejo de esta enseñanza en lo que llama coherencia cardíaca.
Cuando tu mente visualiza con claridad y tu corazón se encuentra en un estado de gratitud o confianza, las ondas cerebrales y cardíacas entran en sincronía. Esa coherencia se mide, se observa, y en ese estado, no solo tu biología cambia, también cambia la manera en que interactúas con el campo cuántico. La intención da forma, la rendición da energía. Juntas generan resonancia. Haz un ejercicio sencillo. Piensa en algo que deseas profundamente. No desde la carencia, sino desde el amor a tu expansión. Visualízalo con detalle. Siente cómo sería vivirlo, como si ya estuviera aquí. Permanece unos segundos en esa claridad. Ahora, suelta. Respira y di en silencio. Confío en que la vida sabe el cómo y el cuándo. Esa combinación de enfoque y confianza es la alquimia. Has plantado la semilla y la has entregado al suelo fértil del universo. En este estado ocurre la paradoja: cuanto menos fuerzas, más sucede. Porque ya no vibras en la urgencia del debe ser ahora, sino en la coherencia del ya está en camino. Esa vibración no atrae desde la necesidad, atrae desde la abundancia. El universo responde no a lo que pides, sino a lo que eres al pedirlo. Y cuando eres coherencia entre intención y rendición, la creación se vuelve inevitable. Todd advertía que muchos buscadores se pierden aquí, o se aferran solo a la intención y terminan agotados, frustrados, pensando que nada funciona, o se aferran solo a la rendición y caen en apatía, esperando que todo llegue sin dirección. Pero los verdaderos iniciados aprendían a danzar entre ambas fuerzas, como quien respira. Inhalar es intención, exhalar es rendición. Uno no existe sin el otro, y en esa danza, la realidad se organiza en armonía con el alma. Cuando practicas esta alquimia, comienzas a notar las sincronicidades, personas que aparecen en el momento exacto, señales que se repiten, puertas que se abren sin esfuerzo. No es azar, es resonancia. Es el campo reconociendo tu frecuencia y devolviéndotela en forma de experiencias. Y entonces comprendes que la magia no es manipular el mundo externo, sino armonizar tu mundo interno. La verdadera creación es este matrimonio sagrado entre lo que eliges y lo que permites, entre el impulso de tu visión y la calma de tu confianza, entre el fuego que enciende y el agua que fluye. Así, lo imposible se vuelve natural, lo lejano se acerca, lo invisible se hace visible. Esa es la alquimia de Thoth, la tecnología espiritual que nunca envejece porque no depende del tiempo, sino de la vibración. Cuando la intención y la rendición se encuentran en un mismo pulso, algo extraordinario comienza a suceder en lo cotidiano. No se trata de luces en el cielo ni de visiones espectaculares, sino de un cambio silencioso pero implacable. La realidad empieza a hablarte en un idioma nuevo. Lo que antes llamabas casualidad se convierte en señal. Lo que parecía coincidencia comienza a repetirse con tanta precisión que ya no puedes negarlo. Son las sincronicidades, los hilos invisibles que unen tu vibración interna con los acontecimientos externos, recordándote que no estás aislado, sino profundamente entrelazado con un campo vivo que responde a cada frecuencia que emites. Al principio, estas sincronicidades se manifiestan como pequeñas chispas, un número que se repite en relojes, matrículas, recibos, una canción que aparece justo cuando tu corazón pedía una respuesta, una persona que surge en el momento exacto para ofrecerte lo que necesitabas. Tu mente quiere explicarlo como azar, pero tu cuerpo lo sabe. Algo más grande está organizando el escenario. Thoth decía que el universo es un espejo,
y que cuando tu vibración se alinea, el espejo ya no devuelve distorsión, sino coherencia. Es como si la vida dejara de tropezar contigo y empezara a danzar a tu ritmo. Piensa en una conversación que aparece de la nada y resuelve una duda que llevabas días cargando. O en un libro que cae de un estante abierto justo en la página donde está la frase que necesitabas leer. O en la llamada de alguien que no veías hace años y que de pronto trae consigo la oportunidad que habías visualizado en silencio. Estas no son anécdotas sueltas, son el campo cuántico reorganizándose alrededor de tu nueva frecuencia. Porque cuando cambias dentro, lo externo ya no tiene opción. Responde. La física cuántica, con su lenguaje frío, lo ha insinuado en el principio de no localidad. Dos partículas pueden responderse de manera inmediata aunque las separe un océano. Lo mismo ocurre con tu vida. Lo que vibra en tu interior resuena con fragmentos distantes de la realidad y los trae hacia ti en formas que desafían la lógica lineal. Lo que la ciencia mide como entanglement, Thoth lo enseñaba como unidad. No hay separación real, solo capas de un mismo campo vibrando en diferentes densidades. Pero aquí está lo esencial. Las sincronicidades no son premios ni regalos caprichosos. Son reflejos. Son la confirmación de que tu energía ya está en coherencia, y cuanto más atiendes a estas señales, más claras se vuelven. No porque aumenten, sino porque tu percepción deja de ignorarlas. Es como sintonizar una emisora que siempre estuvo transmitiendo, pero que hasta ahora no sabías cómo escuchar. Haz un experimento consciente. Durante los próximos días, observa sin buscar. Nota los patrones que se repiten. Tal vez un símbolo aparece varias veces en lugares distintos. Tal vez escuchas la misma palabra de labios diferentes. En lugar de descartarlo como coincidencia, pregúntate, ¿qué parte de mí está vibrando esto? Verás que cada señal es una respuesta a un estado interno. Si vibras confianza, la vida te muestra caminos abiertos. Si vibras miedo, la vida refleja obstáculos que confirman ese miedo. La sincronicidad es neutral, pero siempre precisa. Thoth advertía que lo peligroso no es la ausencia de señales, sino la ceguera ante ellas, porque el campo no deja de responder nunca. Eres tú quien decide si lo lees o no, y esa lectura no se hace con la mente ansiosa, sino con el corazón presente. Solo cuando aprendes a recibir lo cotidiano como un mensaje encriptado, la vida deja de ser un conjunto de hechos aislados y se convierte en diálogo. Y ese diálogo transforma todo. Lo que antes parecía rutina ahora es mapa. Lo que antes era problema ahora es enseñanza. La persona que te desafía no aparece por azar. Aparece porque tu vibración necesita mostrarte dónde todavía resistes. El encuentro inesperado no es casual. Es el campo diciéndote, aquí está la llave que pediste. Entonces la realidad se vuelve pedagógica, reveladora, íntimamente tuya. Recuerda un momento en tu vida en que todo parecía encajar, como si los acontecimientos se hubieran confabulado a tu favor. Tal vez un viaje que se organizó sin esfuerzo. Un proyecto que fluyó como si ya estuviera escrito. Un amor que apareció con sincronicidades imposibles de ignorar. En esos momentos, estabas en coherencia sin saberlo. Habías soltado lo suficiente y enfocado lo esencial. Y la vida respondió con precisión matemática. Eso no fue suerte, fue vibración. El error común es intentar manipular las sincronicidades, convertirlas en técnica. Pero cuanto más las fuerzas, más se alejan, porque no se trata de fabricar señales,
Se trata de sostener un estado interno que naturalmente las convoca. No puedes exigirle al espejo que te muestre otra imagen mientras sigues igual. Solo al cambiar tu vibración, el reflejo cambia. Cierra los ojos un instante y siente. Pregúntate, ¿qué frecuencia estoy emitiendo ahora? ¿Es confianza o es miedo? ¿Es apertura o es control? Esa respuesta, aunque no la digas en voz alta, es la orden que ya estás enviando al campo, y la vida te la devolverá multiplicada en formas, en encuentros, en símbolos. Esa es la ley hermética en acción. Así comprendes que las sincronicidades no son un pasatiempo místico, sino la prueba viviente de tu poder creativo. Te muestran que no eres víctima de lo externo, sino emisor de una frecuencia que organiza la realidad a tu alrededor. Cada señal que reconoces es un recordatorio de que el universo no está contra ti. Está contigo, respondiendo a cada latido de tu vibración. Y aquí comienza la verdadera transformación. Dejar de esperar milagros y empezar a reconocer que ya estás rodeado de ellos. Que la vida no necesita convencerte con espectáculos, porque cada detalle, cada coincidencia, es el milagro en sí. Lo invisible se vuelve visible no porque haya cambiado, sino porque al fin aprendiste a mirar. El campo cuántico es un espejo vivo, no un espejo inerte que simplemente refleja, sino una superficie vibrante que responde con exactitud al estado de tu conciencia. Lo que sostienes dentro se imprime fuera. Lo que niegas se multiplica en tu entorno. Lo que abrazas se convierte en forma tangible. Thoth enseñaba que este campo no es un espacio vacío, sino una matriz luminosa donde cada pensamiento, cada emoción y cada gesto deja huellas que organizan la realidad. Y lo fascinante es que esas huellas no se pierden en el aire. Permanecen como ondas hasta encontrar la forma de volver a ti. Mucha gente cree que el universo castiga o premia, como si existiera una balanza externa que mide tus actos. Pero la verdad es más radical y más simple. No hay juez fuera, hay resonancia dentro. El campo no distingue entre lo que deseas y lo que temes. Solo amplifica lo que vibras. Si tu corazón late en miedo, verás razones para seguir temiendo. Si tu interior respira confianza, el campo multiplicará esa confianza en encuentros, en caminos, en sincronías. Por eso Todd decía que el universo siempre tiene razón, no porque sea justo o injusto, sino porque siempre refleja con precisión lo que llevas dentro. Imagina que sostienes un cristal frente a ti. Si tu rostro sonríe, la imagen sonríe. Si tu rostro se contrae, la imagen se contrae. El espejo no opina, no decide, solo devuelve. El campo funciona de la misma manera. Si insistes en enviar señales de carencia, de urgencia, de control, no importa cuánto digas que quieres abundancia, calma o libertad, lo que regresa es la vibración real que emites, no la máscara de tus palabras. La física moderna lo roza con lo que llaman el efecto del observador. El simple hecho de mirar altera lo observado. Pero no es solo la mirada, es la calidad de la mirada lo que moldea. Mirar con miedo colapsa un resultado limitado. Mirar con apertura despliega posibilidades mayores. Tu conciencia no solo participa, es el factor decisivo en el resultado. Cada pensamiento cargado de emoción es un pulso que reorganiza la matriz cuántica. Haz la prueba en algo pequeño. Durante un día, observa cómo te relacionas con una situación aparentemente neutra, como esperar en una fila. Si te instalas en la impaciencia, todo parecerá tardar más. Incluso las personas a tu alrededor mostrarán tensión, si respiras y eliges confiar.
Tal vez esa espera se convierta en oportunidad. Alguien inicia una conversación inesperada. Llega una idea que no habías considerado. El tiempo parece fluir distinto. No fue la fila lo que cambió. Fue tu vibración la que transformó el espejo. Todd recordaba que el campo es como agua pura. Adopta la forma del recipiente que lo contiene. Tu conciencia es ese recipiente. Si está fracturado por pensamientos contradictorios, el agua se dispersa. Si está claro y abierto, el agua fluye en coherencia. Así se explica por qué tantas prácticas espirituales insisten en limpiar la mente y aquietar el corazón. No es ritual vacío. Es crear un recipiente apto para que la energía se organice en armonía. Piensa en los símbolos sagrados de Egipto. Muchos eran geometrías talladas en piedra, aparentemente estáticas, pero en realidad eran moldes vibracionales. Cuando un iniciado se colocaba en meditación frente a ellos, su conciencia se alineaba con esas formas y el campo respondía reorganizando su realidad. Lo mismo ocurre hoy, sin necesidad de templos ni pirámides. Tu campo es el templo. Tus pensamientos son las geometrías y tu emoción es la chispa que las activa. Aquí aparece una verdad desconcertante. No puedes engañar al espejo. Puedes decirte que confías, pero si en lo profundo sigues vibrando en miedo, el campo mostrará el miedo disfrazado de realidad. Puedes repetir mantras de abundancia, pero si tu energía sostiene la carencia seguirá manifestándose. El campo no responde a tus palabras, responde a tu coherencia. Y esto no debería asustarte, sino liberarte, porque significa que no estás a merced de fuerzas externas, que no eres una víctima de un destino arbitrario, eres el autor vibracional de tu experiencia. El campo no impone, refleja, y al comprenderlo, recuperas tu poder, el poder de elegir qué frecuencia sostener, el poder de afinar tu interior para que el espejo devuelva otra imagen. Cierra los ojos un momento e imagina que el universo entero es un lago en calma. Cada pensamiento tuyo es una piedra que cae en ese lago y genera ondas. Esas ondas se expanden hasta tocar orillas lejanas y luego regresan. A veces tardan en volver, por eso confundes el efecto con azar, pero siempre regresan. Lo que lanzas, regresa. Y cuando lo comprendes, dejas de lanzar piedras de miedo y empiezas a lanzar piedras de confianza, de gratitud, de apertura, y el lago responde en consecuencia. El campo cuántico como espejo vivo no es teoría abstracta, es una práctica constante. Cada día, cada pensamiento, cada emoción está moldeando tu reflejo. Y lo más bello es que no necesitas perfección absoluta. Basta con empezar a inclinar la balanza hacia la coherencia. Basta con elegir una y otra vez el pensamiento que abre en lugar del que cierra, la emoción que libera en lugar de la que contrae. El campo amplificará incluso esos pequeños cambios, porque no necesita cantidades enormes, necesita calidad vibracional. Así descubres que el poder de transformar tu vida no está en cambiar todo lo externo de golpe, sino en cambiar la manera en que miras y vibras ahora, porque el espejo no espera, ya está reflejando. Y cuando te alineas con esa verdad, la vida deja de ser un misterio opaco y se convierte en un diálogo íntimo contigo mismo. Y cuando finalmente reconoces que no hay muros entre lo visible y lo invisible, algo en ti se quiebra y se libera. Es como si durante toda tu vida hubieras caminado con una venda en los ojos, interpretando las sombras como si fueran toda la realidad.
y de pronto esa venda se disolviera. No por la fuerza de una revelación externa, sino porque tu espíritu estaba listo para abrirse. La soberanía interior no es una bandera que levantas, es una memoria que despierta. Comprendes que nunca hubo carceleros fuera de ti, que el campo jamás te negó nada, que fuiste tú quien olvidó la llave y ahora la llave vibra de nuevo en tu pecho. En este estado, las sincronías se multiplican con tal intensidad que ya no puedes dudar. Ves un número repetirse en el reloj justo cuando piensas en una decisión importante. Escuchas una canción en la calle que responde con exactitud a la pregunta que habías lanzado al universo. Una persona desconocida pronuncia, sin saberlo, las mismas palabras que tu corazón pedía escuchar, y entiendes que el campo no está lejos, está aquí, jugando contigo, respondiendo con precisión matemática a cada frecuencia que sostienes. Lo que antes parecía azar se revela como lenguaje. El universo siempre habló, pero ahora has afinado el oído. Es entonces cuando la figura de Thoth ya no se presenta como un mito lejano, ni siquiera como un maestro externo, sino como una presencia íntima que vibra en tu propio silencio. No lo ves con los ojos, lo reconoces en las capas más profundas de tu ser. Él no está en un templo de piedra ni en una tablilla olvidada. Está en cada respiración que tomas con conciencia, en cada instante en que eliges verdad en lugar de máscara, presencia en lugar de distracción. Su enseñanza no era acumular conocimiento, sino devolvernos al punto donde la mente calla y el espíritu recuerda. Y ahí surge el giro final, la paradoja que todo buscador debe atravesar. Después de tanta búsqueda, después de tanto anhelo de saber más, de comprender más, descubres que el verdadero poder no está en añadir nada nuevo, sino en soltar. Sueltas las creencias heredadas. Sueltas la necesidad de controlar. Sueltas incluso la obsesión por despertar. Porque entiendes que ya estabas despierto. Lo que llamabas despertar era, en realidad, recordar. Recordar que siempre fuiste parte del todo. Que siempre fuiste la vibración que sostiene los mundos. En ese instante de reconocimiento, los velos del tiempo pierden peso. El pasado deja de perseguirte. El futuro deja de angustiarte y entras en el único lugar donde la eternidad se hace tangible. El ahora. Y en ese ahora descubres que el campo responde con una inmediatez desconcertante. Que basta una intención sostenida en calma para que la realidad comience a reorganizarse a tu alrededor. No es un truco. No es un milagro. Es la mecánica natural de un universo vivo. Y lo sientes, lo vives, lo respiras. Thoth, como conciencia viva. Aparece en ese espacio no para darte respuestas cerradas, sino para recordarte la única verdad que importa. Eres creador, no un creador que domina desde la soberbia, sino un creador que participa, que danza con el tejido cósmico. Cada pensamiento coherente es un hilo que añades a esa danza. Cada emoción sostenida en amor es un color que tiñes en el tapiz universal. Y de pronto entiendes que la pregunta nunca fue ¿qué puedo obtener de la vida?, sino ¿qué estoy creando con lo que vibro ahora? El viaje iniciado en la curiosidad se transforma aquí en responsabilidad sagrada. Ya no puedes fingir que no sabes. Ya no puedes volver a esconderte en la comodidad del victimismo. Has visto el espejo y has comprendido que refleja con exactitud tu estado interior. Eso duele al principio.
porque muestra todo lo que negaste, pero luego libera, porque te devuelve el poder que habías entregado. Y en esa libertad descubres la verdadera alquimia, la capacidad de elegir a cada instante la vibración que quieres sostener. Entonces cierras los ojos y sientes cómo el aire entra y sale. Ya no es un ejercicio, es un sacramento. Cada respiración se vuelve un pacto con el universo. Al inhalar recibes la infinitud, al exhalar ofreces tu vibración. Y en ese intercambio simple comprendes que nunca estuviste separado, que lo divino no está en un cielo distante, sino latiendo en el mismo gesto con el que respiras. Esa es la enseñanza oculta, esa es la llave que estuvo siempre en tus manos. Y así, sin necesidad de milagros espectaculares, tu vida comienza a reorganizarse. No porque alguien allá arriba lo decida, sino porque tú ya no eres el mismo. La manera en que miras, la manera en que vibras, la manera en que habitas el silencio se convierte en la semilla de un mundo nuevo. Los símbolos antiguos dejan de ser enigmas decorativos y se revelan como mapas de lo que siempre supiste. Las sincronicidades dejan de ser rarezas y se convierten en el idioma natural de la existencia. Y lo cotidiano, lo más simple, lo que antes parecía insignificante, se vuelve sagrado. Este es el punto donde el viaje se cierra como un círculo. Comenzaste buscando afuera, encontraste huellas, atravesaste velos, escuchaste susurros, y ahora descubres que todo llevaba a lo mismo, a ti. A la chispa inmortal que Thoth preservó a lo largo de los siglos. No en templos ni en manuscritos, sino en el corazón humano. Esa chispa arde ahora en tu pecho, recordándote que no tienes que seguir buscando, porque ya has encontrado. Y aquí es donde te entrego la última invitación. Respira, siente y escribe en los comentarios. He cruzado el umbral, no como un adorno, sino como un acto vibracional, porque al declararlo, anclas esta frecuencia en ti y en todos los que compartimos este campo. Esta frase no es un final, es un comienzo, el comienzo de vivir desde la soberanía, desde la coherencia, desde la verdad. Y tú, estás listo para escuchar lo que no necesita ser dicho. Deja tu huella debajo de este video y acompáñanos en el próximo tramo de este viaje sagrado.